Conversación con Lluís Duch, Religión, Comunicación y Política, que hemos publicado en Fragmenta Editorial. Y hoy me ocupo el doble rol de editor de Fragmenta y, por tanto, editor del libro que publicamos y, al mismo tiempo, de autor, en la medida que el autor de una entrevista es autor de un libro. De hecho, un libro entrevista como el que presentamos, lo importante es el entrevistado, no ser el entrevistador, pero bueno, formalmente figuro como autor del libro y por tanto yo hoy les hablo en esta doble condición. Lo primero que voy a hacer es agradecer a esta casa la acogida. No es la primera vez que Fragmenta presenta un libro en Blanquerna. Cada vez que hemos llamado a esta casa se nos ha abierto con total generosidad y por tanto agradezco a Gorka Nor pues, su acogida. Agradezco también y excuso la presencia de Laura Borràs, que estaba anunciado que participaría de este acto. Laura Borràs, en calidad no de diputada, sino en calidad de doctora en Filología Catalana, bueno, le pedí que presentase este libro. Ella conoce muy bien la trayectoria de Fragmenta Editorial, lo que hemos hecho con la obra de Lluís Duch, la proyección que hemos dado a Lluís Duch, y me hubiera gustado mucho poder contar hoy con Laura, pero por un problema de salud sobrevenido, pues ha tenido que excusar su asistencia y, en cualquier caso, pues desde aquí le deseo su inmediato restablecimiento porque Laura es una persona pues muy querida por mí y muy estimada. Agradezco también a José Manuel Vidal, director del portal Religión Digital, que es un portal de información religiosa de referencia, es el portal de referencia en el ámbito de la religión en España y para todos los países de lengua hispánica. Le agradezco mucho que haya aceptado presentar este libro y les agradezco a todos ustedes pues, que hayan pensado que merecía la pena pasar un rato con nosotros alrededor de este libro y sobre todo de esta figura que es Lluís Duch. Doy la palabra ahora a continuación a José Manuel Vidal y luego la retomaré yo desdoblándome en autor y continuaremos pues, en esta conversación alrededor de la obra de Lluís Duch. Tiene la palabra pues, José Manuel Vidal. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en Blanquerna, donde ya hemos estado algunas otras veces en presentaciones de libros y de cosas de esas. Un placer acompañar a mi amigo, nos conocemos desde hace años, desde que empezó la editorial, ¿no? Y desde entonces está con nosotros. Él demuestra que lo pequeño es grande y que lo poco es mucho, porque su editorial pequeña, pero tiene mucha incidencia y está muy bien colocada en todos los ámbitos en los que toca. Me encanta estar aquí también en honor a la figura de Lluís Duch, al que he conocido, no demasiado, no se prodigaba demasiado por los madriles al menos, venía pocas veces, pero cuando venía intentábamos acercarnos a él, entrevistarle, leer sus libros, estar en contacto con él, porque, a ver, yo creo que la Iglesia, en general, no sé si la sociedad, pero la Iglesia española, había una especie en peligro que era muy prolífica, que abundaba mucho y que actualmente está en peligro de extinción. Es la especie de los sabios humanistas. La Iglesia española siempre ha podido presumir, a lo largo de los siglos, de tener grandes cabezas pensantes. Entre otras cosas porque los clérigos tienen la ventaja del celibato, que lo único que les permite es tener más tiempo para sí mismos y para estudiar y para pensar. Y además tienen una institución que es como una biblioteca, como un archivo, que tiene archivada sabiduría de siglos y siglos, y eso se va transmitiendo, ¿no? Y ellos saben muy bien cómo transmitir esa información, cómo transmitir todo ese caudal inmenso de sabiduría y recogerlo, ¿no? Por eso
durante muchísimas épocas, durante muchos siglos, claro. La Iglesia católica tuvo grandes pensadores, pero últimamente está yerma, esos pensadores están en vías de extinción. No sé, en Montserrat, conozco menos el ámbito catalán, pero a mí solo me suena ya de grande pensador Hilari Raguer, y ya es muy mayor, ¿no? En España, los grandes pensadores, la Compañía de Jesús, los dominicos, que siempre brillaban por la excelencia de sus pensadores, y resulta que en estos momentos no tienen sucesión, no tienen continuadores y alumnos de González Faus o de Picaza o de Torres Queiruga, ¿no? Ha bajado esta especie, yo creo que por un lado por la selección cuantitativa, porque antes entraban en los seminarios y en los noviciados cursos de 100 personas, y entre tantos pues siempre había 2 o 3 que eran eminencias naturales, y con un poco de ayuda pues se convertían en grandes tipos, ¿no? Y por otro lado, el descuido, el que la Iglesia está perdiendo, lo está perdiendo casi todo, y a borbotones. En el marco específico en el que yo me voy a detener un poco más como periodista, glosando un poco lo que decía Ernest Lluís-Duc, la Iglesia antes demostraba y mostraba. Él siempre decía que la Iglesia, en la comunicación de la Iglesia, tiene que mostrar cosas. En este momento la gente quiere relatos, quiere historias, quiere testigos. Y la Iglesia lo único que hace es colocar doctrina, colocar propaganda, colocar catequesis. En un espacio con un lenguaje rancio, viejo, anticuado, que no conecta con las jóvenes generaciones. Y al parecer les da todo igual, entre otras cosas porque no tienen, nadie evalúa a los obispos, nadie evalúa a la conferencia episcopal. El Vaticano tiene una visita al límite cada 5 años y presentan las cuentas y poco más. Nadie es capaz de decirles a los obispos, oiga, durante estos 5 años, ¿cómo han intentado transmitir el mensaje? ¿Qué imagen han trasladado a la sociedad? ¿Cómo la han trasladado? ¿Con qué medios? ¿Con qué lenguaje? A veces utilizan incluso los medios más modernos de comunicación. Utilizan Twitter, Instagram no he visto a los obispos en Instagram, pero en Twitter, en Facebook, en YouTube sí. Pero lo utilizan de una forma tan antigua, tan viejuna que no cala, que no llega. Y además repiten siempre los mismos mensajes, ¿no? Y eso, lógicamente, está restando credibilidad a una imagen de una institución que fue mucho. Hubo épocas en que fue casi todo en esta España nuestra, y que en este momento, por este pecado de no comunicar, de no querer comunicar o de comunicar mal, de ir a remolque, de no marcar agenda, no marcan agenda absolutamente para nada. Van a remolque siempre de los acontecimientos. Estamos ahora con lo de Franco, llevamos meses con lo de Franco. La Iglesia no ha podido marcar su agenda en el tema de Franco y era muy clara. Nosotros no tenemos nada que hacer, que se entienda la familia y el gobierno, y la Iglesia acatará lo que digan las autoridades judiciales y civiles de este país. Pues resulta que ahí estuvieron jugando sin declaraciones, sin salir al paso, con un prior que se ha convertido, como ustedes saben, en una especie de falangista, monje, ¿no? Más que monje, falangista, y que está haciendo un daño terrible. Una institución que había dejado la dictadura atrás, que había hecho una transición modélica, porque esta institución, aunque ahora nos parezca tan carca, resulta que los que sois más jóvenes no os acordáis, pero en la época de la transición, Tarancón, el cardenal Tarancón, fue un tipo que le echó reaños, que supo colocar a la Iglesia por encima de los partidos. Au-dessus de la mêlée, que dicen los franceses. Y al colocarla ahí le dio un prestigio, de tal forma que en aquella época
las encuestas que se hacían de credibilidad de las instituciones españolas, siempre figuraba arriba del todo, yo recuerdo bien, la Iglesia Católica. En este momento, en esas encuestas de credibilidad, de confianza social, está la última, al lado de los políticos, claro. Esta pérdida de imagen lleva a una pérdida de influencia social. La Iglesia ya no influye, ya no interesa. En los grandes medios lo que dicen, eso es una cosa de curas, que van a decir los curas lo de siempre, lo que está ya muy visto y por lo tanto no interesa. Y no crean agenda porque no son capaces de romper el techo de cristal de los grandes medios de comunicación de masas, ¿no? No entran en las televisiones y los medios propios que tienen son medios de partido, digamos, tan de partido que incluso a veces, tan ideológicamente marcados que incluso a veces están más a la derecha de la propia ideología de la institución, ¿no? Y se confrontan abiertamente con el propio Papa Francisco. Estoy pensando en el tema de la emigración, que todos sabéis. La cadena COPE, en sus programas estrella, difunde ideas contrarias, absolutamente contrarias, a lo que está diciendo el Papa de acoger, de integrar a los emigrantes en la medida en que podamos, ¿no? Eso hace, por lo tanto, a mi juicio, que lo que decía Duc ha dejado de demostrar porque ha perdido la capacidad argumentativa y ha dejado de mostrar, no muestra. Y eso que tiene, en la Iglesia hay lo mejor y lo peor. Y tiene ejemplos de testigos extraordinarios. Si conocieseis cómo viven algunos obispos por ahí fuera, claro, aquí no, aquí tienen todos palacios. Y aunque el jefe se ha ido del palacio a vivir a una residencia, ellos siguen viviendo en los palacios con su chofer, con sus cosas, funcionarios de lo sagrado. El clericalismo que tanto le dolía a Duc y que tanto fustiga el propio Papa Francisco y que no son capaces de soltarse de esa lacra, ¿no? Bueno, han perdido credibilidad también, evidentemente, por la plaga de los abusos, que les ha restado muchísima credibilidad a todos los niveles, porque afecta al corazón de la institución, ¿no? Esta institución funciona por la confianza que depositamos en ella. Si le entregamos a nuestros hijos desde pequeñitos en las catequesis, es porque confiamos en ella. Bueno, pues no sé, en Barcelona, en Madrid ya nadie se bautiza siquiera, nadie es mucho decir, pero hay barrios enteros donde la gente no se bautiza ya, donde, por supuesto, la confirmación prácticamente nadie, las bodas ya no se hacen. Yo recuerdo hace unos 20, 30 años en que la Iglesia siempre estaba diciendo, bueno, mientras mantengamos los ritos de paso, mientras nos hagamos presentes en los grandes ritos de paso de la gente, estaremos salvados. Los ritos de paso son esos, son los sacramentos, es el bautismo, la primera comunión, la confirmación, la boda y el entierro. Pues resulta que en estos 20 últimos años han perdido casi todos los ritos de paso. Bueno, conservan la primera comunión porque la conserva el Corte Inglés, pero nada más, ¿no? Eso les está haciendo pues perder, parecer una especie de dama enjollada. Siguen teniendo las catedrales, los conventos, mucho esplendor hacia afuera, pero dentro no hay alma, dentro no hay vida, dentro no hay jóvenes, dentro no hay futuro, ¿no? Y termino. Además, para mí, con el gran pecado que ha cometido, que está cometiendo nuestra jerarquía, la jerarquía de la Iglesia española, es no aprovechar la oportunidad única que estamos teniendo con un Papa como el que tenemos en Roma. Un Papa que comunica por sí solo, un Papa que se ha dado cuenta que a la gente hay que hablarle a lo sencillo, un Papa que ha normalizado el pontificado, un Papa que es capaz de abrazar, que es capaz de tocar, como él dice, la carne del pobre, la carne de Cristo, que está ahí, ¿eh? Un Papa que con sus gestos conquista a todo el mundo, un Papa que en este momento tiene la máxima cota de popularidad y de autoridad moral en el mundo. Eso es mucho. ¿Qué tendrían que haber hecho estos quiero decir, los obispos españoles? Subirse a ese carro
Si la cosa está funcionando, si tú te subes a ese carro, al carro de Francisco, sigues sus mismas líneas, intentas hacer sus mismos gestos y seguro que te lleva al puerto al que está llevando él a la iglesia. Fijaros, un ejemplo concreto, el feminismo. El año pasado, en Madrid, en Barcelona igual, en todas partes, las manifestaciones. No fueron capaces de decir ni una sola palabra a favor de ese movimiento feminista que estaba calando, que se está movilizando, que está surgiendo, además con muchísima fuerza. O del movimiento ecológico de los chavales, de Greta Thunberg y de toda esta gente. Jamás llegan a tiempo. Siguen pensando que la agenda es la de hace unos años, cuando había 24 horas para responder, porque la actualidad la marcaban los grandes periódicos de tirada nacional. Entonces, pues tenían más o menos 24 horas para llegar a un acuerdo, para colocar tu frase en el mercado. Ahora la información se juega en un clic, en un momento. Y como no son capaces de llegar ni al fondo ni a la forma, pues en esas estamos. Si el Papa no viene a España, porque no quiere venir, porque ¿para qué voy a ir si no me hacen caso? Si lo que yo hago no... Siempre, a ver si viene el Papa a España y lo arregla todo. En cualquier caso, esta es la situación desde mi atalaya, que es la de los medios de comunicación y muy en contacto con la información religiosa, que es nuestra especialidad, y que se podría cambiar, yo creo que fácilmente, pero como quieren mantener por encima de todo la casta de Podemos, ¿sí? Estos también tienen su casta propia, su funcionariado religioso y clerical propio, pues prefieren eso a todo lo demás y así les va. Muchas gracias, José Manuel Vidal. Decías, no hay continuadores, ¿no?, de estos gigantes intelectuales que ha dado la Iglesia, un Lluís, un Raymond Panikkar, podemos añadir, y tantos otros, ¿no? ¿Y qué hay ahora, no? Y hablabas de Hilary Raguer. Yo apuntaría algún nombre. Yo creo que por ejemplo, en el campo de los jesuitas que mencionabas, un Javier Meloni, que es de otra generación, creo que es un valor que nos permite pensar que, bueno, que un poco de renovación existe, ¿no? Y que siguen saliendo intelectuales de talla, ¿no? Pero ciertamente ha habido una generación de vacas sagradas, ¿no?, en el campo de la teología, de la reflexión religiosa, que realmente la sustitución o la renovación pues no es obvia, y realmente pues los nombres que podemos dar son pocos comparado con este conjunto de gigantes que había habido en su momento, ¿no? Dicen que pasa lo mismo en la política, ¿no? Sí. En cualquier caso, Duc, ¿no? ¿Por qué Duc, ¿no? ¿Y por qué merece la pena que continuemos leyendo a Duc, ¿no? Más allá de la nostalgia, más allá de alguien pues, que representaba lo que representaba? ¿Por qué nos ha de interesar leer a un autor como Lluís Duc? ¿Por qué quise publicar este libro? Este libro surgió a raíz del fallecimiento de Lluís Duc hace un año. Yo, en 2014, si no me equivoco, desde la revista Iglesia Viva me pidieron que hiciese una entrevista en profundidad a Duc, en enero del 2014. Esa entrevista pues, se le hice 2 horas y media de entrevista que grabamos, transcribimos, Duc la revisó y la publicamos en la revista Iglesia Viva, que es una revista que llega pues, a los círculos a los que llega, ¿no? Entonces, al fallecer Duc, pensé, hombre, valdría la pena recuperar ese texto, hacerlo preceder por una iniciación a Lluís Duc, para que quien no haya leído nunca Duc pues tenga algunas herramientas para entrar en el mundo Duc, y publicarlo en forma de libro, ¿no? Para llegar a otro tipo de lector que quizá pues, un número en las bibliotecas de Iglesia Viva pues igual no lo encontrará. A partir de la intuición de que Duc es un autor de una obra prolífica, a Duc le era más fácil publicar libros de 400 páginas o 500
publiqué libros de 80 páginas, también publico libros de 80 páginas, pero Duc necesitaba espacio, ¿no? Para su expresión. En Fragmental le publicamos Religión y Comunicación, 400 páginas, Religión y Política, 500 páginas, ¿no? Y claro, pues son volúmenes que requieren entrar, ¿no? Que requieren entrar. Y en cambio, pues puedes publicar una conversación Yuzuc con una presentación introductoria a Duc, una iniciación a Yuzuc en un volumen de 90 páginas, pues me pareció que era un servicio para dar a conocer la obra de Duc a quien no lo conozca, y es una forma de entrar en el universo de Yuzuc. Porque Yuzuc tiene un universo, Yuzuc tiene una forma de ver el mundo, ¿no? Que eso es lo que lo hace interesante. Yuzuc es muy poco clerical. Todos esos debates, ¿no?, que mencionabas, en el fondo a Duc le interesaban poco. Es decir, Duc no se levanta cada mañana pensando he de polemizar con el obispo, con el papa, con la conferencia episcopal. Duc también lo hace esto, pero Duc Duc es un antropólogo. Lo primero es decir, ¿desde dónde habla Duc, ¿no? Tú decías, ¿no? Yo me miro el mundo desde los medios de comunicación, desde un portal que sigue la información religiosa, ¿no? Todos nos miramos el mundo desde una determinada óptica, ¿no? Duc es un monje de Montserrat muy atípico, muy poco monje, que empieza como teólogo. El otro día leí su segundo libro, su primer libro, su tesis doctoral, sobre el mito en Mircea Eliade, y su segundo libro es un libro titulado Muerte y Esperanza, donde habla un teólogo que habla de la muerte, de lo que hay más allá de la muerte, desde un conocimiento de las escrituras a fondo. Y es un libro pues, que hubiera podido firmar pues, un Rovira Vioso o un Olegario González de Cardenal. Es un libro de un teólogo, ¿no? Años 70. Poco a poco, Duc abandona el lenguaje teológico. La teología es el discurso confesional sobre Dios, ¿no? Por tanto, la teología parte de una determinada verdad revelada, de una determinada apuesta por unas creencias. Duc abandona ese lenguaje, deja de hablar como teólogo y pasa a hablar como antropólogo. Al hablar como antropólogo ya no da por supuestas unas determinadas creencias. Duc, por tanto, no se dirige como antropólogo a creyentes. Él no escribe para creyentes, él no escribe para católicos. De hecho, los grandes interlocutores de Duc serán básicamente profesores de universidad, la menor parte ateos. Duc se mueve en ambientes, en los últimos 20-30 años, se movía en ambientes absolutamente laicos. Y que fuese monje de Montserrat, digamos que era como una excentricidad suya, pero no era en los medios intelectuales en los que se movía, pues era un particularismo de Duc, pero su mundo no era un mundo clerical. Entonces Duc, en su mirada antropológica sobre el ser humano, sobre las sociedades contemporáneas, él hace antropología de sociedades occidentales. Él no se va al Amazonas, él no va a hacer trabajo de campo en sociedades no occidentales. Él hace trabajo de campo en Europa, en España, en Cataluña, en los lugares por donde se mueve. Y su mirada antropológica le lleva, y es algo que intento explicar en la introducción, lo primero que hace es decir, las cosas se mueven en una polaridad, en la polaridad entre lo estructural y lo histórico. Para Duc, todo se puede pensar en función de esta polaridad, la estructura y la historia. Para Duc, lo estructural es lo permanente, es lo que caracteriza al ser humano a través de todas las culturas, de todas las épocas, de todos los lugares, de todas las geografías, ¿no? Lo que no cambia. Mientras que lo histórico es lo que está sometido al tiempo, es lo cultural, es lo mudable, ¿no? Lo que cambia, ¿no? Por ejemplo, en el campo religioso, ¿no? Duc dice, ser cristiano es algo cultural, ser religioso es algo estructural. Es decir, todo ser humano es potencialmente religioso. Lo religioso es algo intrínseco del ser humano. Es decir, todo ser humano se hace preguntas últimas y tiene una disponibilidad para lo religioso. Eso no significa que todos los seres humanos sean religiosos, no. Pero que existe en todos los seres humanos una disponibilidad hacia lo religioso,
una capacidad, esa imagen que Duke utilizaba mucho, ¿no? El hombre es un ser finito capaz de infinito, ¿no? Pues esta capacidad para lo infinito es algo estructural. Lo encontramos en todas las épocas, en todas las sociedades, en todas las geografías. En cambio, que esta capacidad para lo religioso se vehicule en un lenguaje cristiano, esto no es estructural, eso es histórico. Esto empieza, acaba, esto forma parte de una determinada cultura, de una determinada geografía, de un determinado tiempo. Por tanto, lo cristiano es histórico, lo religioso, la disponibilidad hacia lo religioso es algo estructural. Entonces, Duke, esta tensión, este lenguaje, esta tensión entre lo estructural y lo histórico, es algo que le permite observar al ser humano, ¿no? y le permite reflexionar alrededor de esto. En esta tensión, en el momento de poner los acentos, Duke insiste en que lo estructural y lo histórico están siempre presentes, pero él enfatiza más lo histórico. Enfatiza más lo histórico. Y esto explica su distanciamiento de una figura que inicialmente seduce a Duke, tanto que decide dedicar su tesis doctoral a esta figura, que es Mircea Eliade, el gran historiador rumano de las religiones, el gran historiador sobre el gran fenomenólogo de los hechos religiosos, el gran sistematizador de lo sagrado y lo profano, ¿no? el que nos enseña cuál es la pervivencia de los rasgos sagrados en el hombre secularizado del siglo XX, ¿no? Cómo a pesar de la secularización mantenemos todas conductas que nos emparentan con el homo religiosus que de alguna forma todos somos. Duke se interesa por Mircea Eliade, dedica su tesis doctoral a Mircea Eliade, pero a mitad del desarrollo de su tesis doctoral, que hace en Alemania, se da cuenta de que de que su pensamiento está a años luz de Eliade. ¿Por qué? Porque en esta tensión entre estructura e historia, Eliade pone el acento en lo estructural. Eliade es esencialista. Eliade, en el fondo, niega la historia. Hay una negación de la historia. Para Eliade, el hombre arquetípico es algo que tiene un papel tan fundamental que lo histórico queda en un segundo lugar, ¿no? Y entonces Duke se da cuenta de que está dedicando años de su vida a estudiar un autor con el que discrepa a fondo, ¿no? Esto le crea un problema práctico, ¿no? Porque está haciendo una tesis doctoral, ha presentado un proyecto de tesis, la universidad alemana ha apostado por este proyecto de tesis, y entonces, bueno, su director de tesis, bueno, finalmente acaba la tesis doctoral sobre este autor con el cual siente tantas discrepancias, pero esto al final Duke no llegó a interesarse para entablar relación directa con Mircea Eliade, que vivía en aquellos años, porque, bueno, pues se dio cuenta que no era su lugar, ¿no? Pero Eliade, en el fondo, le dio un lenguaje, ¿no? Esta polaridad estructura-historia, ¿no? Luego se añade otra polaridad, que es la polaridad mito-logos, ¿no? Mito-logos, entre el mito y el logos, ¿no? Los manuales de filosofía nos enseñan que primero hubo el mito y luego hubo el paso del mito al logos, ¿no? Y yo todavía en el COU me enseñaron que primero había el mito y luego pues vienen los presocráticos y pasamos del mito al logos, abandonamos esa zona oscura, mitológica, y entramos en el reino del logos, de la razón, de las ideas claras y distintas, de Sócrates, etcétera, ¿no? Y lo que dice Duke es, ese esquema no sirve, ese esquema no sirve, este esquema es un esquema muy reductor, hay que pensarlo de otra forma. Hay logos en el mito y mito en el logos, ¿no? Están coimplicados. Coimplicados es otro término clave en Duke, ¿no? La coimplicación. No hemos superado el mito y no lo tenemos que superar, porque la dimensión mítica del ser humano está ahí, ¿no? Y por tanto no podemos renunciar a pensar en imágenes, a pensar mediante narraciones, a pensar mediante símbolos, ¿no? A pensar mediante mitos, ¿no? Y por tanto el mito también forma parte de nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Y también forma parte de nuestra forma de pensar, ¿no? Mito y logos, logos y mito. Mito en el logos, logos en el mito, y para nada paso del mito al logos como
como si el mundo fuese una autopista de progreso a la positivismo, ¿no? a la Comte, ¿no? Primero la religión, luego la filosofía, luego la ciencia y vamos superando etapas. No, no se trata de superar etapas, se trata de ver cómo esos términos se implican. Claro, Duke tiene este nivel, ¿no? Duke es alguien que piensa nuestras sociedades, piensa los problemas que él se plantea en términos de este tipo y utilizando terminología de este tipo, ¿no? En sus polémicas intraeclesiásticas, ¿no? Duke siempre se sitúa en este nivel profundo, ¿no? Y esto hace que sus polémicas tengan un gran nivel, porque él no es un teólogo progre más. Él habla desde otro lugar, Entonces, sus análisis de la religión en España, al plantearlos desde esa altura intelectual, ganan muchísimo. Voy a poner un ejemplo. Duke dice, nosotros somos tan religiosos como nuestros padres, nuestros abuelos. Es falso que nos hayamos secularizado. Somos igual de religiosos que nuestros padres y abuelos. ¿Por qué? Porque nos hacemos las mismas preguntas. Y son preguntas de naturaleza religiosa. Nos seguimos preguntando las preguntas de Kant, las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué sentido tiene todo? Estas son preguntas religiosas. Y nos hacemos estas preguntas, nos las hacemos nosotros exactamente igual que se las hacían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Por tanto, es absolutamente falso que seamos sociedades no religiosas. Somos sociedades eminentemente religiosas. Las preguntas siguen siendo las preguntas de siempre. ¿Qué es lo que ha entrado en crisis? No las preguntas. Lo que ha entrado en crisis son las respuestas. Las respuestas institucionales a las preguntas religiosas han entrado en descrédito. Hoy no nos creemos las respuestas que las instituciones religiosas, los obispos, los dogmas, los catecismos, estas respuestas, ¿no? Los catecismos que nos daban preguntas y respuestas, estas respuestas han entrado en crisis total, ¿no? Y, por tanto, no estamos en una crisis de preguntas, estamos en una crisis de respuestas. Bueno, esto, bien analizado, es una carga en profundidad contra todo el establishment eclesiástico. Pero esto Jesús lo hace sin inmutarse. Estamos en una crisis de respuestas religiosas, no de preguntas religiosas, sin mencionar ningún obispo, sin mencionar ninguna emisora católica, sin mencionar ninguna encíclica. Con dos palabras, la carga de polémica interreligiosa es una carga en profundidad, pero con un nivel intelectualmente muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, yo una de las cosas que celebro de Duke es que para mí leerlo es una fiesta del espíritu, ¿no? A mí leer unos análisis sobre la problemática religiosa de hoy en estos términos, pues me parece muy estimulante, me parece enormemente estimulante. Y en ese sentido, pues en esta conversación con Duke, tuve el privilegio de poder invitarlo a desarrollar estos temas, ¿no? y a explicarlos, ¿no? En el momento de publicarlo en forma de libro, esta conversación la dividí en 7 partes. Una primera parte, años de aprendizaje, ¿no? Ver de dónde sale Duke, ¿no? Duke entra como monje en Montserrat tarde, ha vivido antes, él entra con 30 y tantos años, ahora sería normal, pero en aquella época era casi una vocación tardía. Duke me había explicado que esto aquí no sale, pero había hecho mucho el gamberro de joven, ¿no? Había tenido novias, había vivido mucho antes de entrar al monasterio. De hecho, cuando entra al monasterio, su familia, sus círculos quedan absolutamente sorprendidos, ¿no? Entonces, enseguida se va a Alemania. El monasterio de Montserrat tuvo la clarividencia de dejar hacer a Duke, de darle total libertad, de darle facilidades para investigar, para salir fuera, darle libertad para publicar lo que quisiese, para expresarse en su lenguaje, decir lo que quisiese. Duke gozó de
de una libertad enorme, y esto hay que reconocer, y Duc lo reconocía. A mí, mis abades, mi comunidad, me ha dado todas las facilidades, y en ese sentido pues es algo que hay que celebrar. En este capítulo sobre los años de aprendizaje, en esta expresión goetheana, para alguien que pasó parte de sus años de aprendizaje en Alemania, pues tiene su sentido. Explica cómo era la universidad alemana, lo que él aprendió de la universidad alemana, esta seriedad a la hora de ir a fondo en cada tema, a la hora de hacer una clase magistral, a la hora de leer los textos en forma de seminario. La universidad alemana implica un método, implica un rigor, implica un ir a fondo, ¿no? Implica una relación maestro-discípulo muy seria, ¿no? Luego hay un momento en que Duc decide volver, ¿no? Porque se da cuenta de que, bueno, en Alemania, para alguien con vocación académica como él, pues es algo muy estimulante, pero él es un mediterráneo y, por tanto, al final vuelve pues también por razones también climáticas y también incluso gastronómicas. Se lo explica con total sinceridad y es algo muy bonito, ¿no? Una segunda parte donde le pregunto sobre monje e investigador, esta dicotomía, esta doble pertenencia, ¿no? de Duc a los círculos monásticos por un lado y a los círculos docentes, investigadores, académicos por el otro, ¿no? Duc durante muchos años tuvo un pie en la universidad, pero él no quiso hacer carrera académica, con lo cual se libró de la burocratización de la universidad, la obsesión por publicar en revistas indexadas, en inglés, todas estas cosas, ¿no? Y pudo dedicarse a fondo a hacer una obra, y desde luego deja una obra. Un tercer capítulo sobre el Homo religiosus, ¿no? En este diálogo con Eliade, con Rudolf Otto, con los grandes clásicos con los cuales él se enfrenta, ¿no? Esta voluntad de ver cómo en sociedades occidentales aparentemente secularizadas se pervive este espíritu religioso que explica tantas cosas, ¿no? Luego hay un cuarto capítulo sobre la ambigüedad y la adverbialidad. Eso es algo muy bonito porque una de las palabras clave de Duc es la adverbialidad. Él dice que el ser humano es adverbial. Adverbial significa para Duc condicionado, es decir, el adverbio es lo que nos indica el lugar y el tiempo, ¿no? Y para Duc el ser humano es un ser adverbial. Recuerdo en una ocasión, lo explico al inicio del libro, en la Universidad Pompeu Fabra, un seminario con Lluís Duc, invitado por Amador Vega, y Lluís Duc lo primero que dice, en polémica con otro autor muy querido de Fragmenta, que era Raymond Panikkar, en polémica con Panikkar, Duc lo primero que dice fue: yo, a diferencia de Raymond Panikkar, sostengo que el ser humano es adverbial, está anclado en un lugar y en un tiempo. Yo no puedo estar al mismo tiempo en India y en España. Yo no puedo ser al mismo tiempo hindú, budista y cristiano. Yo soy monje de Montserrat. Bueno, esa es la posición de Duc, ¿eh? Él defiende la adverbialidad, es decir, contra determinado pensamiento metafísico que habla de el hombre, el ser humano en términos metafísicos, abstractos. No, él solo entiende el ser humano encarnado en un lugar, en un tiempo, ¿no? Contra la capacidad o las pretensiones de un Panikkar de ser al mismo tiempo una cosa y otra, hindú, cristiano, budista, estar en la India, estar en Europa al mismo tiempo, en Estados Unidos. No. Yo soy cristiano, catalán, monje de Montserrat, ¿no? Bueno, es la posición de Duc, ¿no? Y él lo defiende y él lo explica maravillosamente, ¿no? Adverbialidad y también ambigüedad, ¿no? En este debate entre, simplificando, ¿no? Este debate entre Hobbes y Rousseau, ¿no? Es el hombre bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte, es el hombre malo por naturaleza, es el hombre un lobo para el hombre. Duc siempre dice, el hombre es ambiguo, el ser humano es ambiguo. Hay una intrínseca ambigüedad en el ser humano. Las religiones son ambiguas. En las religiones, antes hablabas tú de lo mejor y lo peor, ¿no? Que es una expresión que utiliza mucho Duc, ¿no? Y Duc decía, en las religiones hay lo mejor y lo peor. En nombre de Dios se han hecho las obras más excelsas y se han perpetrado las masacres más indignas, ¿no?
Duc ha llegado a escribir: en Montserrat he encontrado lo mejor y lo peor. No sé qué pensaban los monjes de Montserrat cuando Duc decía eso. Duc decía lo que le daba la gana, ¿no? En Montserrat he encontrado lo mejor y lo peor, ¿no? En las religiones hay lo mejor y lo peor, ¿no? El ser humano es ambiguo, y esto forma parte de la cosmovisión de Duc, ¿no? De la forma que tiene Lluís Duc de pensar el ser humano. Luego hay un capítulo, el capítulo 5, donde resume una idea también muy duciana, muy propia de Lluís Duc, que son las estructuras de acogida, ¿no? Todos hemos leído los existencialistas, ¿no? El ser humano como un ser arrojado al mundo, y Duc dice, bueno, sí, arrojado al mundo, pero cuidado, hay unas estructuras de acogida. Está la familia, lo que él llama la codescendencia, está la ciudad, la corresidencia, está la religión, la cotrascendencia, ¿no? Es decir, no llegamos al mundo, ¡pam!, y ya está, ¿no? Sino que la familia nos acoge, y por tanto la familia es un instrumento de mediación entre el yo y el todo, ¿no? La familia nos acoge, la ciudad nos acoge, un sistema de creencias nos acoge. Los medios de comunicación, la comediación, será la cuarta estructura de acogida para Duc, y también suponen una mediación entre yo y el mundo, ¿no? Por tanto, estos son unas estructuras de acogida, ¿no? Y en su libro Religión y Comunicación estudia a fondo estas cuatro estructuras de acogida, ¿no? Y entonces, bueno, Duc piensa al ser humano en el mundo a través de estas cuatro estructuras de acogida. Y es algo muy interesante, y es muy interesante ver de dónde surge, ¿no? Duc perdió a su madre de pequeño y por tanto le faltó ese seno materno, y por tanto de alguna forma este énfasis que él pone en la acogida, en el hecho de que haya una estructura que nos acoge, pues también tiene razones biográficas, ¿no? Y Duc también siempre defendió lo que él llamaba el factor biográfico. Para entender una trayectoria intelectual hay que ir a la vida, hay que ir a ver cuáles son los factores biográficos que explican una determinada trayectoria, ¿no? Y por esto, pues aquí en esta conversación también hay elementos biográficos que van explicando este itinerario. Luego hay un capítulo que titulé De la religión a la política. De la religión a la política, en Fragmento le publicamos el libro Religión y Política, un libro de 500 páginas, lo he mencionado antes. Y es muy interesante, y en este capitulito pues lo resume, ver cómo en esta relación religión-política, Duc es muy fino. Es muy fino porque, claro, lo fácil es decir, bueno, hay que separar religión y política, ¿no? Al César lo que es el César, a Dios lo que es el Dios, y por tanto, un poco la historia de la humanidad se configura en esta, al menos en la Europa postilustrada, en esta emancipación de lo civil respecto a lo religioso, y por tanto hoy pues parece que hay un consenso en decir, bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Pero Duc dice, cuidado, es más complejo, es más complejo. Él dice, él como antropólogo, él ha de tomar nota de lo real, él puede especular que sería lo deseable, pero principio de realidad, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que en toda religión hay apetencias políticas. Toda religión tiene la tentación de incidir en la vida pública. Siempre, y en tu intervención yo creo que también apuntabas a ello, ¿no? Siempre hay en los obispos una voluntad de incidir en lo civil. Siempre hay en la esfera religiosa una voluntad de también gobernar la polis. Y viceversa. Siempre hay en lo político apetencias religiosas. Es decir, siempre en lo político hay el deseo de incidir en el foro de la conciencia, que es el ámbito más propio de la religión. Por tanto, lo religioso tiene apetencias políticas, lo político tiene apetencias religiosas. Por tanto, hablar de las relaciones entre lo religioso y lo político, atención también al dato, ¿no? A Duc le interesa más lo religioso, lo utiliza mucho, lo religioso o lo político, más que la religión y la política, que son concreciones, ¿no? Pero lo religioso, y esto le viene de esos años alemanes, ¿no? Del Das, de este neutro que utilizan mucho los filósofos alemanes, ¿no? Lo religioso
va más allá y es algo más hondo que meramente las religiones, ¿no? Pues siempre hay esta tentación de lo religioso para influir en lo político y de lo político para influir en lo religioso. Y esto, insisto, en este pequeño capítulo de la religión política, Doug lo resume maravillosamente, ¿no? Y el libro termina con un muy breve apunte de balance de la obra de Doug, donde lo situamos en terreno de la teología, de la antropología, de la religión, de la filosofía, etc. Yo creo que Doug era un filósofo, un filósofo, un teólogo, un pensador. Me gusta la palabra pensador porque es una palabra que ya no encasilla tanto, ¿no? Él utilizaba la palabra antropólogo, se llamaba a sí mismo antropólogo. Yo creo que medio por humildad, porque la palabra filósofo parece que es darse mucha importancia, ¿no? La palabra teólogo parece que uno habla en nombre de Dios, ¿no? Y la palabra antropólogo, pues una palabra que le permitía decir, bueno, yo observo, tomo nota de lo que hay, pero yo creo que Doug era un pensador de primerísimo orden, alguien que nos enseñó a pensar, que nos enseñó a reflexionar sobre nuestro mundo, a hacernos preguntas y a intuir respuestas. Muchas gracias. No sé si tenemos unos minutos para abrir un poco de coloquio y de turno de palabras. No sé si José Manuel quieres replicar algo o los que están en la sala. No, yo simplemente deciros que es un excelente aperitivo. A ver, esto es profundo. Este hombre no se lee así en la playa un día de vacaciones, ¿no? Hay que... a mí me sorprendió por la novedad, ¿vale? Hay muchísimos teólogos, muchos filósofos en el ámbito religioso y todos más o menos repiten lo mismo, te dicen lo mismo, cambian algunas cosas. Este hombre es extraordinariamente creativo. Incluso en la creación de palabras, las propias palabras. Es profundo también, entonces hay que hincarle el diente y esto es un aperitivo muy bueno para acercarse a este mundo de este gran pensador, ¿no? Os animo a leerlo por eso, porque da claves en profundidad y además en el libro se explican muy naturalmente, muy sencillamente, muy pedagógicamente lo que es una entrevista y eso siempre ayuda. Sí, adelante. ¿Sabe usted si este señor ha tenido acceso, conocimiento a la obra del también teólogo y antropólogo Oscar Ismael? No tengo noticia. Yo tengo la impresión que Doug lo había leído todo, porque Doug era un erudito implacable, leía en alemán, leía en francés, en inglés, en italiano, en castellano y catalán, y hay muchos libros que han tardado muchos años en traducirse y que cuando todavía no estaban traducidos, cuando solo se podían leer en alemán, Doug ya lo citaba con normalidad y al cabo de 20 años entonces llega una editora y los publica en castellano, ¿no? Y Doug hacía años que lo citaba y lo leía. En este caso no recuerdo ninguna cita de ese autor, por tanto no le puedo decir ni... Es que por lo que usted ha explicado, pienso, porque hay una línea muy interesante, paralela a lo que dice Oscar Kiss, desaparecido después de la publicación en el 68, más o menos, de su libro primero. Lo siento no poder responder con precisión a la pregunta, lo desconozco. ¿Vive todavía? Doug falleció hace un año. Y fue a raíz de su fallecimiento que me animé a recuperar esta entrevista y publicarla en forma de libro. Adelante. Escuchándote, sobre todo cuando hablabas de las estructuras de acogida, pues, no sé, me ha brotado un sentimiento tierno, ¿no? Pensando de que no por casualidad, quizás hoy estemos hoy aquí hablando de este hombre de Dios, este hombre de la humanidad, ¿no? Cuando hoy, día 10 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas Sin Hogar. Según ibas hilando un poco, pues cada una de las estructuras de acogida, me venía a la mente, ¿no? El deseo de ponerme a leer, cuanto antes mejor, pues el pensamiento sobre estas cuestiones de este antropólogo, ¿no?
y a la vez la invitación que él nos hace desde su experiencia profunda y filantrópica y humana y por lo tanto divina, de que no podemos pasar de puntillas, ¿no?, por tantos rincones oscuros, ¿no?, porque el pensamiento tiene que servir para transformarse uno mismo primeramente y luego, en la medida de lo que podamos, ir contagiando y transformando otros corazones y a la vez siendo nosotros mismos, nosotras mismas, pues personas de acogida. Totalmente de acuerdo. Aprovecho la ocasión para anunciar también que en Fragmenta hemos luchado mucho para dar a conocer la obra de Duch. Ya he mencionado sus libros Religión y Comunicación y Religión y Política. En 2011, cuando Duch cumplió 75 años, pensamos que se merecía un buen regalo de cumpleaños y publicamos el libro En Palabra del Mundo, el pensamiento antropológico de Louis Duch, donde 15 autores, no diré discípulos porque Duch propiamente no tenía discípulos, o no sería quizá la palabra más adecuada, pero sí 15 interlocutores muy próximos a Duch le hicieron pues este homenaje coral, ¿no?, estudiando su pensamiento y haciéndole este libro de homenaje, Palabra del Mundo. Luego publicamos un libro de Jan Assmann, Violencia y Monoteísmo, con un prólogo de Duch. Publicamos un libro breve titulado El exilio de Dios, un libro de 80 páginas, que también es un debate en profundidad alrededor de Dios después de la muerte de Dios, ¿no? Y ahora, a raíz del fallecimiento de Duch, se me ocurrió, mirando el listado de sus publicaciones, su currículum, sus publicaciones en revistas, etc., me di cuenta de que Duch había publicado muchos textos, no muchos, unos 40-50 textos, artículos de enciclopedia sobre temas de antropología y religión en la gran enciclopedia catalana, en un libro espléndido dirigido por Casiano Florestan y José Tamayo en Trota, titulado Conceptos fundamentales del cristianismo, y en un libro de Ángel Aguirre, dirigido por Ángel Aguirre, titulado Conceptos clave de antropología cultural. Entonces, en estas tres obras colectivas, a Duch le encargaron la voz, una serie de voces de antropología y religión, pues la palabra mito, la palabra símbolo, la palabra religión, cristianismo, protestantismo, hermenéutica, tabú, sagrado, sacrificio, bueno, una serie de palabras que conforman un poco un gran panorama de lo que es la antropología y la religión. Entonces, lo que he hecho ahora es recopilar esos artículos de enciclopedia, que son artículos de enciclopedia, por tanto de carácter informativo, pero que en todos ellos hay el acento Duch, en todos se nota que aquello no lo ha escrito un mero divulgador, sino que lo ha escrito un conocedor de primer orden, alguien que ha dedicado su tesis doctoral al mito en el IADE, pues luego cuando ha de resumir lo que es el mito, pues no hace un resumen banal, sino que hace una obra de primer orden, ¿no? Entonces, he recopilado estos artículos de enciclopedia de Duch y lo he juntado bajo el título Conceptos fundamentales de antropología y religión, y esto aparecerá de aquí poco, de forma que tendremos un nuevo libro de Louis Duch póstumo, fabricado a posteriori, tras su muerte, no autorizado por Duch, sí autorizado por la Comunidad de Montserrat, que es la heredera de los derechos de autor de Duch, y por tanto pues será también una nueva ocasión de volver a defender la importancia de la obra de Louis Duch para pensar en profundidad nuestro mundo. Si no hay más intervenciones, pues lo dejamos aquí. Reitero el agradecimiento a Blanquerna y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Claro.